Se nos pide que determinemos el límite utilizando la regla del L'Hopital. Comencemos por comprobar la forma del límite. Cuando x se acerca a 0, x veces 7 a la potencia de x se acerca a 0 por 7 al 0, que se acerca a 0 por 1 sobre 0. Y a medida que x se acerca a 0, el denominador de 7 a la potencia de x menos 1 se acerca a 7 a la potencia de 0 menos 1, que es 1 menos 1 o 0. El límite está en forma indeterminada de 0 dividido por 0. Y esa es una de las formas indeterminadas que se muestran aquí a la derecha donde podemos aplicar la regla del L'Hopital para ayudar a determinar el límite. La regla del L'Hopital establece que el límite cuando x se acerca a c de f de x dividido por una g de x es igual al límite cuando x se acerca a c de f' de x dividido por g' de x. Así que trabajemos en determinar las derivadas del numerador y el denominador. Para diferenciar x veces 7 a la potencia de x necesitamos aplicar la regla del producto donde tenemos la primera función de x veces la derivada de la segunda función, que es la derivada de 7 a la potencia de x, que es registro natural 7 veces a la potencia de x. Y luego tenemos, más la segunda función de 7 a la potencia de x veces la derivada de la primera función, y la derivada de x es igual a 1. Y ahora dividimos por la derivada de 7 a la potencia de x menos 1. La derivada de 7 el poder de x es registro natural 7 veces 7 a la potencia de x. Y luego menos la derivada de 1, que es 0. Y ahora simplifiquemos. Observe que tanto el numerador como el denominador tienen un factor común de 7 a la potencia de x. Vamos a descomponer 7 a la potencia de x del numerador, lo que nos deja con 7 potencias de x veces el registro natural 7. Multiplicado por x y luego más 1. Aviso: en este formulario tenemos 7 de la potencia de x dividida por sí misma, lo que se simplifica a 1. Y ahora tenemos el límite a medida que x se acerca a 0 del registro natural 7 veces x más 1. Todo dividido por el registro natural de 7. Y ahora podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. El registro natural 7 veces 0 es 0, dejándonos solo con 1. Dividido por el registro natural de 7 como el valor exacto del límite con 3 decimales, esto es aproximadamente un 0.514. Antes de irnos, verifiquemos este límite mirando el gráfico de la función original. Así que aquí tenemos la gráfica de f de x igual al producto de x, y 7 a la potencia de x dividido por la cantidad 7 a la potencia de x menos 1. Observe cuando nos acercamos a x igual a 0 desde la derecha y desde la izquierda, estamos aproximándose al valor y o al valor de la función de aproximadamente 0.514, que sabemos que es una aproximación decimal para el límite exacto de 1 dividido por registro natural 7. Espero que esto te haya resultado útil.